10 cosas que te hace hacer. La ansiedad de alto funcionamiento. Te hace hacer. La ansiedad de alto funcionamiento es un término que describe a alguien que parece estar funcionando bien, pero experimenta altos niveles de ansiedad. Puede ser difícil de identificar ya que las personas con esta forma de ansiedad a menudo son capaces de mantener sus responsabilidades cotidianas. Tienen éxito en sus carreras y relaciones, pero aún pueden sentir que están siendo separados por los factores estresantes en su vida. Y aunque la ansiedad de alto funcionamiento no es reconocida como una condición de salud mental distinta, eso no significa que no sea real. Es posible que ni siquiera te des cuenta de que estás luchando con ella, pero hay muchas maneras en que puede afectarte. Aquí tienes 10 cosas que la ansiedad de alto funcionamiento te hace hacer. Número 1. Luchar por la perfección. La ansiedad de alto funcionamiento es una bestia complicada. Por un lado, te hace más productivo, más organizado y más capaz de solucionar problemas. Pero, por otro lado, te hace sentir como un fracasado cuando sus esfuerzos no cumplen con sus altos estándares propios. Y eso es porque la ansiedad de alto funcionamiento te hace luchar por la perfección en todo lo que haces, desde cómo te ves hasta cómo trabajas y cómo tratas a los demás. Dado que la perfección no es alcanzable, siempre hay margen de mejora y nunca sientes que las cosas son lo suficientemente buenas. Número 2. Sobreplanificar. La ansiedad de alto funcionamiento te hace esperar lo peor y prepararte para ello. Estás constantemente pensando en lo que podría salir mal y cómo responderás si sucede. Esto puede llevar a una gran cantidad de estrés, no solo de preocuparse, sino de sentir que tienes que estar preparado para todo en todo momento. El resultado es que no puedes disfrutar de las cosas porque estás pensando en todo menos en el momento presente. Número 3. Sentir constantemente la necesidad de hacer algo. Si tienes ansiedad de alto funcionamiento, probablemente tengas problemas para relajarte ya que te sientes como si tuvieras que hacer algo todo el tiempo. Ya sea limpiando la casa, trabajando en un proyecto, o planificar cosas para el próximo mes. Siempre hay una necesidad de ser productivo. Siempre estás pensando en tu próximo movimiento y las cosas que tienes en tu plato. Sin embargo, esto puede hacer que sea realmente difícil disfrutar tu tiempo de inactividad. Número 4. Llegar súper temprano a tus citas. La ansiedad de alto funcionamiento hace que estés al límite, incluso cuando no sabes por qué. El estrés asociado puede resultar en muchos síntomas diferentes, incluyendo llegar demasiado temprano a todo. No es necesariamente porque estés intentando causar una buena impresión, es más bien porque te preocupa llegar tarde y tu ansiedad te supera. Llegas temprano para que si algo va mal, al menos tendrás tiempo para lidiar con ello antes de que alguien se dé cuenta. Número 5. Procrastinar en ciertas cosas. La ansiedad de alto funcionamiento puede aparecer de muchas maneras diferentes, una de las cuales es la procrastinación. La evitación de hacer algo encontrando otras cosas que hacer en su lugar. A pesar de sus personalidades buscavidas, aquellos con ansiedad de alto funcionamiento pueden tener una tendencia a procrastinar más que otros debido a su perfeccionismo e inflexibilidad. Esto es particularmente cierto cuando temen ser incapaces de estar a la altura del desafío. Es una forma de evadir situaciones que los hacen sentir incómodos o ansiosos. Por lo tanto, pueden encontrarse posponiendo ciertas tareas o asignaciones hasta el último minuto y luego tener que trabajar duro para terminarlas. Número 6. Pensar demasiado y rumiar. Una forma significativa en que la ansiedad de alto funcionamiento te afecta es haciéndote pensar demasiado y rumiar sobre las cosas. Es posible que tengas dificultades para tomar decisiones, sientas que estás constantemente cuestionando a ti mismo o tengas problemas para dormir porque tu mente simplemente no se apaga. Incluso si parece algo pequeño, tu cerebro lo tomará y correrá con ello. Es como conducir en círculos cuando todo lo que quieres es llegar a alguna parte. Y cuando estás constantemente rumiando sobre el pasado y lo que podría suceder en el futuro,
Es imposible concentrarse en lo que está sucediendo ahora mismo. Número 7. Sentirte culpable por decir no. Cuando tienes ansiedad de alto funcionamiento, decir no puede ser increíblemente difícil y puede dejarte sintiéndote culpable. Quieres ser útil y hacer felices a los demás, y, por supuesto, eso es algo bueno, pero la mayoría de las veces terminas comprometiéndote demasiado y asumiendo mucho más de lo que deberías. Entonces, cuando necesitas ayuda, en lugar de pedirla, sigues adelante hasta que estás agotado y luego colapsas bajo el peso de todo lo que está en tu plato. Número 8. Mantener tus emociones encerradas. Puede resultar difícil de leer porque pareces tenerlo todo junto, a pesar de que estás luchando internamente. La verdad es que las personas con ansiedad de alto funcionamiento a menudo son muy buenas para ocultar sus sentimientos. Esto se debe a que la ansiedad de alto funcionamiento hace que sea difícil expresar emociones, especialmente cuando éstas son negativas. Simplemente no quieres cargar a otros con tus problemas o hacerlos sentir incómodos al decirles cómo te sientes. Número 9. Aprieta los puños y la mandíbula. Las personas con ansiedad de alto funcionamiento a menudo experimentan tensión muscular y malestar en todo su cuerpo. Verás, cuando te sientes amenazado o abrumado por algo, tu cerebro desencadena la liberación de adrenalina, lo que te hace ponerte tenso físicamente para que puedas manejar mejor lo que sea que esté sucediendo a tu alrededor. Como resultado, incluso si pareces sereno, podrías apretar los puños o la mandíbula de forma inconsciente en un esfuerzo por tratar de liberar esa tensión. Número 10. Apegarse a las rutinas y experiencias familiares. La ansiedad de alto funcionamiento no se trata solo de sentirse ansioso, es más que eso. Estás constantemente buscando el control y la previsibilidad en tu vida cotidiana. Y harás lo que sea necesario para asegurarte de que no suceda nada inesperado. Eso se debe a que tu cerebro está trabajando horas extras para protegerte del mundo, aunque hace las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. Como resultado, te aferras a rutinas y experiencias familiares que te dan una sensación de comodidad y control, y podrías alejarte de nuevas situaciones o personas. La ansiedad de alto funcionamiento se caracteriza por una preocupación excesiva, estrés y culpa. Lo que puede hacer que sea muy difícil relajarse y disfrutar de la vida, incluso cuando todo parece ir bien. Ahora bien, esto no significa que seas una mala persona o que algo ande mal contigo. Simplemente significa que la forma en que funciona tu cerebro puede ser difícil en ciertas situaciones. Si crees que podrías estar experimentando síntomas de ansiedad de alto funcionamiento, hablar con un profesional de la salud mental puede ayudarte a aprender cómo abordar mejor tus inquietudes. Si te gustó este vídeo, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndonos. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y recuerda hacer clic en la campana de notificaciones.